Dios somos bendecidos. Sí, hoy en día la palabra Dios te bendiga está utilizado como muletilla, ¿no? Como palabra, como ¿cómo está vecina? ¿Cómo está vecino? No. Debe salir de un corazón transformado, porque esa bendición no viene de nosotros, viene de Dios a través de nosotros. La palabra de Dios nos habla de la bendición sacerdotal, de ese hombre que Dios escogía para dar esa palabra al pueblo. Amén. Amén. Y mis amados, damos a Dios las gracias. Vamos a grabar. Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista social, en fin, el amor y la amistad, llámese San Valentín, en fin, llámese amor y amistad como tal, se está celebrando, ¿no? En este mes. No voy a tocar la enseñanza en referencia a ello, sino en referencia a las relaciones personales que tenemos, ¿no? Con el otro y con nosotros mismos. Y el título de esta disertación es el aego en relación a los demás. El aego en relación a los demás. ¿Y eso qué quiere decir? El aego en relación a los demás. La amistad en relación a los demás. La palabra aego significa en griego amistad. Y vamos a evaluarnos en este tiempo si hemos sido realmente fieles a lo que es la amistad. Y hay dos tipos de amistad según la Biblia. La amistad como aego en relación a tu prójimo, a los demás, y la amistad de Dios. La amistad de Dios hacia Dios, pero primeramente de Dios hacia nosotros. De Dios hacia nosotros. Porque usted y yo estábamos enemistados a razón de la desobediencia. Nos dice Génesis capítulo 3. Hoy vamos a tocar ese de la humana, la terrenal. Vamos a ver cómo nos va. En mi caso, me corché. No sé usted, no se me ponga así preocupado, tranquilo. Sí, la amistad a la luz de la escritura, el aego. La palabra aego, a significa en griego sin, y ego, y sirve de un gen, ¿no? Yo, sin pertenecerme, sin pertenecer. Imagínense, y si no me pertenezco a mí mismo, pertenezco a alguien. ¿A quién pertenece usted? No diga a Dios, porque estamos hablando acá, es de la amistad terrenal. Entonces, ¿a quién pertenece usted? ¿A quién usted ha depositado la persona suya? ¿A quién? Entonces usted dice, entonces, ¿qué nombre se le viene a usted a la mente? O esas personas, a la mente se les vendrá el nombre de usted. Cuando le dicen, mencione 3 amigos. Como una vez hicimos en la primera taller o charla o reunión de parejas, que tenían que escribir amigos mutuos y amigos de tu pareja. Y a muchos se les dificultó escribir. El no pertenecernos en relación a los demás. ¿A quién tú entregas tu ser? Tus secretos. Cuando hay amistad, hay confidencialidad. ¿A quién tú le entregas y le das a conocer los detalles más profundos de tu vida? Pero también los lugares, momentos y gustos que solamente esa o esas personas conocen. Vamos a la escritura. En Ruth,
¿Se acuerdan de Ruth? ¿De dónde había nacido Ruth? Moabita. Era moabita, no era de Israel. Y ella tenía ¿quién? Dice Noemí. Noemí. ¿Quién era Noemí? Era del pueblo de ¿qué? De Israel. ¿Sí? Del pueblo de Israel. Ruth era moabita, era extranjera. Noemí era del pueblo de Israel. ¿Qué parentesco tenían? Suegra y nuera. Imagínense. ¿Y cuál es la fama que hay entre estas dos relaciones? ¿Que se llevan bien o se llevan mal? Bien. A nivel social, la mayoría, uy, la suegra, no. Yo pensé que A nivel social. No, Sí, en la Biblia, exacto. Sí, eran suegras. Pero a nivel social, a nivel general de todas las culturas, tristemente muestran a la suegra como la mala, ¿no es así? Sí, la que va a ver, sí, y si hablamos de la suegra, Noemí era ¿qué? Perdón, Ruth era ¿qué? La nuera. Y muchas suegras, ay, viene mi nuera, no, esta me cambia todo, que por qué tengo mis retratos. Una hermana decía, mi nuera viene acá y dice, a ver, suegrita, ya eso de tener cuadros ahí, no, ya eso, no, guarde eso. Y decía ella, pastor, pero si esta es mi casa, ¿por qué? Bueno, pero encontramos que culturalmente y socialmente las relaciones entre estas dos a nivel social no es bien vista, ¿no? Siempre hay como una pugna. Me robó a mi hijo, me robó a mi hija. ¿Sí? Mire que ya me lo está cambiando, mire que ya no me visita, mire. Pero ¿qué dice la Biblia sobre eso? Sobre el aego, no pertenecerse. Entre Ruth y Noemí se entregaron la una a la otra. Sí, eso era lo que yo decía que era bueno. ¿Sí? Esa publicidad engañosa, es una publicidad engañosa, demandémosla. Porque usted a veces la asume, ay, ahí viene mi suegra. No, señor, ámela. ¿Sí? Vamos entonces el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 15 al 18. 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. Y Noemí dijo, ¿sí? Noemí es ¿qué? La suegra. He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Es decir, ya ahorita explicamos el contexto, avancemos. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará ¿qué? Separación entre nosotras dos. Maravilloso. Y dice el 18, y viendo Noemí que estaba tan ¿qué? Resuelta, decidida a ir con ella, no dijo. ¿A quién usted le dijo así? ¿A quién usted le ha dicho de esa manera? Ahora, no solamente es decir, miren que termina el 18, resuelta. Lo voy a hacer, lo hago. Porque prometer es fácil, pero cumplir. Y muchos todavía estamos debiendo de lo que hemos prometido a esas personas que decimos que son mis amigos. Que vamos a llamar y se nos presentó esto y no pudimos llamar. Que visitar y nos quedaron esperando y los dejamos esperando. Oh, me dejaron solo, no me dejen solo.
¿A quién usted dijo de esa manera? No pertenecerse. Moabita, ella no tenía ninguna obligación. ¿Qué ocurre aquí rápidamente? La escritura nos habla de una mujer llamada placer, dulzura, que significa Noemi. Noemí tenía a su esposo y decidieron salir de su tierra. ¿Sí? Dice el versículo 1. Decidieron salir porque estaba habiendo unas circunstancias difíciles. El esposo de Noemí era Elimelech, y decidieron ir a la tierra de, en este caso, de Moab. Y allí ella fue con su esposo y sus 2 hijos. Allá sus 2 hijos conocieron a Orfa y a Ruth. Se enamoraron y se casaron. Pero hubo una circunstancia que no voy a entrar en detalles porque no es el tema. Murió el esposo de Noemi y ella va a decir después que no me llamen dulzura, placer, sino Mara, amargada. ¿A cuánto le gusta que le digan? Ella amargado. A ninguno levantó la mano, nadie. Y ella decía, llámeme amargada. ¿Por qué? Porque Dios, y viene y dice Dios, y Dios no le puso esa situación, ella decidió. Eso es otro tema. Y frente a eso muere después los hijos, es decir, los hijos de ella que se habían casado con Orfa y con Noemi. Imagínense esta mujer, viuda y ahora sin hijos. La cultura antigua decía que una mujer viuda era considerada maldita, y ahora súmele que mueren sus hijos sin descendencia. La Biblia dice que no tenían hijos. Ruth no tenía hijos, ni Orfa tenían hijos, y eso tiene una enseñanza. Los nombres de los hijos de ella ya tenían un significado de desgracia, y a veces nosotros se cumple lo que dice Santiago capítulo 3, que lo que decimos con nuestra boca a nosotros mismos, a los demás, llega a cumplirse. Tenga cuidado lo que expresa. Entonces imagínense esta viuda y carente de sus hijos, con las 2 nueras, y ella le dice a Orfa y a Noemi, a ver hija, no tengo más hijos. Si quieren ustedes, hagan su vida. Mira este corazón. Hagan su vida. Y una de ellas, Orfa, le da el beso y se va. Dice el versículo 14, el capítulo 1 de Ruth. Pero Ruth no tomó la decisión que tuvo Orfa, porque Orfa no era amiga. Orfa sí se pertenecía. Y eso es una de las características que vamos a encontrar de la amistad. Ruth ya no se pertenecía a Noemi. Por eso cuando usted no se pertenece puede decir lo mismo que dijo Ruth a Noemi. ¿Lo recordamos? ¿Quieren que lo recordemos? ¿Sí? Sí. Dice así la palabra de Dios, porque esto nos hace entender qué es una amistad como tal, el no pertenecernos. Dice así el versículo 15, en la cual nos habla la palabra de Dios, y dice, y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha ido y vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, versículo 16, no me ruegues. Imagínense, no, ni siquiera ella dijo, no me digas, rogar es suplicar, váyase viejita, ruegues que te deje y me aparte de ti. Son 2 cosas, dejar es una cosa y apartarse es otra. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay, mis amados, entre dejar y apartarse? ¿Les escucho? ¿Sabían ustedes que hay padres ausentes estando bajo el mismo techo con sus hijos? ¿Saben ustedes que puede haber un esposo, una esposa bajo el mismo techo y no estar en relación? El que se aparta está cerca o regresa. Está. Y el que deja a alguien se aleja
Lo Sí. está como abandonando. Abandonar. Como Y el otro habla de compañía. Podemos tener compañeros, pero no amigos. Podemos tener personas cercanas, pero no amigos. hay momentos de Sí, amistad. no te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Iré yo. ¿Tiene usted personas así? Que no solamente se lo dicen, sino que lo hacen. Si no lo tienen, vamos a orar por eso. Iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Viviré. Ahí la palabra vivir no es solamente estar en el mismo lugar. Escuche, no es solamente estar en el mismo lugar. Es convivir, es ser parte de lo que está sucediendo ahí. Preocuparme por el otro, la palabra antes de ocuparme. Estar involucrado en la vida de la otra persona, pero sin ser invasivo. Y muchas veces estamos bajo el mismo techo y somos desconocidos. Somos personas desconocidas. Somos personas que no nos conocemos. Tremendo, ¿no? Y celebramos el amor y la amistad. Y realmente vivimos y celebramos con desconocidos. Celebramos con desconocidos. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada. Esto nos enseña mucho, mis hermanos. Nos enseña mucho. Muchas parejas de novios terminan porque a él lo trasladaron a tal parte a trabajar, e incluso matrimonios. A él le tocó trasladarse. Le dice, si usted sigue en ese trabajo, lo dejo. ¿Cómo? No me dejen solo porque me asusto, ¿eh? Dime. Hable. Diciendo que cómo sabe mi historia. Estaba pensando en vos. Yo no. Bien. Sí, si usted sigue en ese trabajo y ocurre, lo dejo. Tremendo, ¿no? Su ministerio o mi persona. Oh. Encontramos eso. La amistad como aego, no pertenecernos. A mí me falta mucho. Si usted no, si usted se cumple esto, siga. También encontramos rápidamente la amistad en la cual encontramos el no pertenecerse entre David y Jonathan, que ya se ha predicado mucho de eso. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Capítulo 18 del primer libro de Samuel. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, David, ¿no? Sí. El alma de Jonatán quedó ¿qué? Ligada, amarrada con la de David. Y le amó Jonatán como a sí mismo. Amarás a tu prójimo como ¿qué? Así mismo. Como a ti. Yo me amo y amo a esa persona como me amo a mí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto. Ahí la palabra pacto es acuerdo. Jonatán y David, porque él le amaba como ¿qué? Como a sí mismo. ¿Cuántas veces esto se ha repetido, esta frase? 2 veces. 2 veces. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba. Era un manto cualquiera, que era Jonatán, un príncipe. Y se lo dio a David. ¿David quién era? Un pastor de ovejas, imagínense.
y otras ropas suyas, ropas reales, hasta su espada, imagínense, no era la espada viejita que estaba por ahí de Jonathan, ay, bebé, esa espada que hay allí, que Dios, désenla a David, su espada. Y era, dar la espada era dar su seguridad. ¿Se da usted en seguridad de otro? ¿Está usted seguro con la persona que dice que es su amigo o su amiga? Pero no me venenen así, digan no, algo así, porque creo que estoy como solo. Esa persona está segura de usted. Porque Jonatán le entregó la espada, su seguridad. Él no se va a defender solamente gritando a sus soldados de guardia personal. Su espada, él tenía con qué seguridad. Le dio a David la espada, la mejor, la que tenía, y sus ropas. ¿Qué le da usted a esa persona? ¿Lo peor o lo mejor? Todo lo mejor. Hay que darle lo mejor, como esa persona a la cual decimos, a la cual ya no nos pertenecemos, sino que esa persona se le hemos dado nuestras vidas, nuestra relación. Y sigue diciendo, su arco, imagínense, su arco, y no voy a entrar en detalle, esto es muy profundo, y su talabarte, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba David, ¿qué? Prudentemente. Y después sigue diciendo esto, tremendo. Saúl, el primer rey de Israel, pero Saúl se portó de manera desobediente con Dios. Y Samuel va a decir en primer libro de Samuel, este mismo libro, en el capítulo 15, más, si pasamos página, Dios va a decir, mira, ya no vas a ser rey. Voy a levantar a uno, el cual va a hacer todo lo que yo hago. Y ese es David. Y luego Saúl va a entender que David, el amigo de su hijo Jonathan, es aquel que va a estar ocupando el trono. Mire esa amistad. Ser amigo de aquel que me va no a quitar, aquel en el cual ya yo no voy a tener el trono, porque Jonathan era el que debería tener el trono. Y mi padre ya no va a tener el trono, sino mi amigo. Pongámoslo un poquito en contexto, como dicen en las noticias. ¿Sí? Aunque eso no es de ellos, eso es de las exégesis. Usted tiene una empresa, un negocio, y su papá es el dueño de esa empresa. Es una empresa próspera, y usted es el gerente. Su papá es el dueño y usted es el gerente, el que gestiona todo lo de la empresa. ¿Y qué ocurre? Se hace amistad de un obrero de la empresa y llega usted a saber que ese obrero va a ser el dueño de la empresa, pero también va a colocar a otros a ser los gerentes, a sus hijos. Algo parecido sucede con Saúl, David y Jonatán. David va a ser el rey. ¿Usted seguiría siendo amigo de David o de ese obrero que te va a llegar a ser el dueño de la empresa o tomar el trono en el caso de Jonatán y de Saúl en el caso de David? ¿Cuántas amistades se han roto cuando vemos que esa persona que decimos que es mi amigo le va mejor que a mí y a mí me incomoda? Y empezamos a criticar, eso fue suerte, eso te lo regalaron. Dele gracias, entréguese, alégrese que le vaya bien. ¿Cómo? Pero les escucho. Pastor, Señor. No hay envidia. Eso, el amor
El amor y la amistad, oye, porque no nos pertenecemos. Nos hemos entregado a esa persona. Y si nos entregamos, si a esa persona le va bien, a mí me va bien. Si le va mal, también me va mal. Y vamos a buscar soluciones juntos, no separados. Porque entonces ya no me pertenezco, sino hago lo que hizo Orfa y hago lo que hizo Saúl y no lo que hizo Jonathan. Jonathan se mantuvo con David. Y usted me dirá, ¿sí? ¿Sí se mantuvo? Bueno, vamos a el primer libro de Samuel, capítulo 20. Capítulo 20, y ahí cerramos esta parte. Capítulo 20 del primer libro de Samuel. No pertenecernos. Amistad es que ya yo no me pertenezco, sino que mi vida, mis sueños, mis metas, las otras esa persona la conoce y es afín a mí, a mi persona. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 41 al 42. ¿Qué pasó con esa amistad entre David y Jonathan? Dice así la palabra de Dios. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Y Jonathan dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Aquí nos habla el capítulo 20, que ya por ambos se descubre que Saúl quiere matar a David, porque sabe que David es el que Dios escogió para ponerlo por rey. Volvamos a la analogía, a la comparación. El padre, que es el dueño de la empresa, sabe que ese obrero va a ocupar su despacho, su oficina, va a tener su secretaria, y su hijo ya no va a ocupar el puesto. Entonces este dueño de esa empresa le hace la vida imposible al obrero, le hace creer que no trabaja bien, que se está robando las cosas, hasta que busca cualquier excusa para despedirlo. Pero aunque haga eso, el hijo del dueño de la empresa sigue teniendo a ese obrero como amigo. En el caso de Jonathan y David, esto no llevó a que Jonathan dijera, no, yo me inclino a mi papá. No para llevarle la contraria, sino por lo que dice ahí. La amistad de ellos no se basó en sus emociones, sino en Dios. Este juramento lo hicimos delante de Dios. La amistad de usted va a ser duradera. Su relación con los demás, si están basadas en Dios, no en usted, no en sus sensaciones y sentimientos. Hoy siento que te quiero, mañana no sé. No, Señor, en Dios, que nos ama hoy y siempre. Amén. Vamos a ir concluyendo. Característica. Y encontramos otra, ¿no? Que esa también es discutible. La amistad de Job y sus 3 amigos. Vamos a Job, capítulo 2. Job, capítulo 2. Job, capítulo 2. Capítulo 2. Job, capítulo 2. Dice la palabra de Dios sobre Job, capítulo 2, versículo 11, de la siguiente manera. Y 3 amigos de Job, y dice los nombres de ellos: Elifaz, Temanita, Bildad Suita, y Sofar,